Le digo, yo he leído Romanos varias veces y la verdad creo que esta vez le entendí un poquito más, creo, pero cada vez que la leo, pues encuentro cosas que no había entendido, ¿verdad? Entonces, y eso es lo bonito de estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Que cada vez le vamos encontrando cosas que nos hacen ver que somos pecadores, que no hay manera, que si antes que no había ley, antes de Moisés no había ley y éramos pecadores y estábamos perdidos en el pecado. Después nos dieron la ley y por medio de la ley nos damos cuenta que somos pecadores, pero gracias a Cristo que vino y ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, esto no es de vosotros, es un don de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, porque muchas veces, no, yo tengo mucha fe y yo creo mucho, pero si la fe no viene de Dios, ¿verdad? Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo estás, mi amor? Ay, bien bendecida, pastor. Dios les bendiga a todos. Qué gusto verles. Y bendiciones para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Amén. El Señor les bendiga. Sí. Me da mucho gusto que mi esposa me acompañe, la verdad. No crean que sabemos mucho, no somos teólogos, pero queremos, así como nos ven que rancheros y que tartamudos, y queremos que ustedes se animen también un día a pasar aquí. ¿Sabe qué? Déjenos a nosotros el capítulo fulano y nos ponemos de acuerdo. Pastor, Amén. usted es ranchero chido y Sí. yo tartamuda. Entonces, fíjense que estaba leyendo un libro que me regaló la hermana Yuli, dice, morir para vivir, ¿sí? Tenemos que morir al pecado para vivir con Cristo un día. O sea, no se trata de que vamos a pecar, al cabo el Señor le gusta perdonar, no, tenemos que morir al pecado. O sea, yo sé que pecamos, por ejemplo, a mí se me atraviesa alguien en el camino y me enojo y le saco la vuelta y en vez hasta le pito, y de ese tipo de pecados hacemos todos, ¿sí? Muchas veces nos enojamos entre nosotros, pero buscamos reconciliarnos rápidamente. Ese tipo de pecados siempre los vamos a cometer y el Señor está ahí por su gracia para perdonarnos. Amén. Déjenme orar. Padre, te damos gracias por este capítulo, este gran capítulo. Señor, ayúdanos a entenderlos y que hable a nosotros primeramente, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí, los que no pudieron venir. Tú conoces, Señor, por qué, Señor. Pon en ellos esa hambre de venir a escuchar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Entonces es morir para vivir. Amén. Y les voy a leer un poquito. Voy a devolverme al versículo 20 del capítulo 5. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ellos decían, pues vamos a pecar, ¿no? Y esos eran los romanos, tenían sus problemas. O sea, algunos eran muy legalistas por un lado y otros tenían mucho libertinaje porque pensaron que, pues, o sea, ¿qué pasa? No pasa nada. Y mientras Pablo les decía que podían ser justificados por medio de Cristo y explica que nosotros tenemos que esforzarnos por ser santos, ¿sí? Y fíjense, hay algo que a veces no queremos decir, pero hay algo que Satanás, cuando nos mantiene así que no sabemos de Biblia, nos mantiene en la ignorancia y de esa manera somos ¿cómo se dice? Estamos más expuestos a ser engañados. Si no leemos la Biblia, estamos más expuestos a ser engañados. Y es lo que Él quiere, que no leamos la Biblia. La Biblia es cansada para leer, ¿verdad, Katy? Amén. Sí, pastor. ¿Sí? Entonces dice, o sea, y la gente usamos este tipo de frases, ¿no? Dices, no, si tú no eres bueno, no vas al cielo. ¿Verdad que sí? O sea, vas a ir al cielo si te portas bien, decía una canción, ¿no? No, vamos a ir al cielo por Jesucristo, nada más, ¿sí? Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y así decían, si te portas bien vas al cielo, si te portas mal vas al infierno. Amén. Amén. Entonces dice el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
pregunta Pablo, ¿seguiremos pecando para que haga más gracia? Porque es lo que ellos decían. Y eso que Pablo no había ido allá, sin embargo había oído las historias de lo que se hablaba en Roma. Y no era la iglesia católica, era una iglesia cristiana en Roma. Eran unos que habían venido, se cree que vinieron esa noche, que fue el día de Pentecostés. Había romanos ahí, judíos, se fueron a Roma y pusieron esta iglesia en Roma. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2 dice, en ninguna manera. Y esta en el idioma original es un rotundo no. Es nada. ¿Cómo decimos aquí? Nada. Nada. O sea, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, tiene que haber un cambio en nosotros, hermanos. No vamos a llegar a la perfección. El único perfecto es Jesucristo. Pero nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio. La gente tiene que ver que somos cristianos. Hablamos diferente, tratamos diferente a la gente. O sea, cuando andábamos en el mundo, hasta nos gozábamos cuando ofendíamos a alguien y hasta lo presumíamos. No, hombre, le dije esto y le dije el otro. No, ¿se acuerdan cómo éramos? Así éramos. Sin embargo, ahora tratamos a la gente diferente. Al menos yo así era. O sea, y conozco muchos que hasta te aplaudían cuando voy a decir la palabra, se la rayabas a alguien. Hombre, qué bueno que le dijiste eso. Así éramos, gozábamos del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, estas cosas tienen que cambiar. Ya no podemos ser los mismos. Si el Señor vive en nosotros, nuestro carácter tiene que ser más parecido al de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice Efesios, en el capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y cuando venimos a Cristo, debemos morir al viejo hombre y debe nacer un nuevo hombre. Es un nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió. Dijo, ¿a poco voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? No, tenemos que nacer del Espíritu y hacer las obras del Espíritu que vive en nosotros. Amén. Por medio de su palabra, por medio de estas reuniones, el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros y no se necesita ningún tipo de ceremonias. Él empieza a morar en nosotros. Dice que su palabra es espíritu y vida. Y cuando nos empezamos a empapar de su palabra, el Espíritu empieza a vivir en nosotros de una manera que no lo habíamos experimentado. Porque yo decía, ¿cómo voy a dejar yo de ser maldicionento? ¿Cómo voy a dejar yo de tener malos pensamientos, de ser un adúltero? ¿Sí? Amén. No, mami, no digas eso. Bueno, es que es lo que somos. Tenemos malos pensamientos, siempre estamos pensando mal. Cuando venimos a Cristo, ese espíritu empieza a cambiar nuestras vidas. ¿Y Katy ha visto el cambio o no, mi amor? Sí, pastor. Katy Sati me estaba siempre regañando y pellizcando. ¿Qué estás mirando? La verdad. Y ahora ya Katy ya no me llama la atención, ¿verdad? No, pastor. Gracias. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Les decía, cuando estamos muertos, a un muerto está tendido en un ataúd, pueden traerle una bailarina y el muerto, nada. Si era alcohólico y le trae cerveza, nada. Si era drogadicto y le traes droga, nada. Nosotros tenemos que estar muertos al pecado también. Es lo que está tratando de decir. Si estamos bautizados en su muerte, y ese pecado que antes nos hacía despilfarrar nuestro dinero, estar en mal con nuestra familia, ese pecado tiene que ir muriendo. O sea, eso es un procedimiento, es poco a poco. Yo he visto personas que cambian de la noche a la mañana, gloria a Dios, pero hay unos que duramos más tiempo. Y no hay que desesperarnos, porque cometemos errores, vamos a pecar, queramos o no, vamos a pecar. ¿Sí? Pero que no sean horrores, que sean errores, pero no horrores. Entonces, pastor, mándeme. yo tengo una aportación, Sí. pastor. La vida cristiana se basa en las verdades cristianas. El deber siempre está fundado en la doctrina. Si Satanás puede mantener a un creyente en la ignorancia, también puede mantenerlo impotente. Amén. Amén.
Sí, o sea, es lo que les decía. Si no estudiamos la Biblia, vamos a ser ignorantes. No tenemos la palabra de Dios, no tenemos ese escudo, esa espada de la palabra de Dios para defendernos. Amén. Hay gente que ha vivido en la iglesia, que ha nacido en la iglesia y nunca ha nacido de nuevo. Creen que porque nacieron ahí abajo de las bancas, pero nunca han tenido un nuevo nacimiento. ¿Sí? Se portan bien en la iglesia, pero salen y son los Creen mismos que allá creen. afuera. ¿Sí? A Katy le gustó que dije, hay gente que cree, hay gente que no cree y hay gente que cree que cree. ¿Sí? Esperemos no ser nosotros que creemos en Dios. Tenemos que creer en Dios. La Biblia dice que si nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él existe y que es galardonador de los que lo amamos y le obedecemos. Idolina. Amén, sí. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué? En vida nueva, hermanos. Tenemos que esforzarnos por tener una vida nueva. Y la verdad, o sea, yo miro, ¿dónde está Rey? ¿Se me escondió? Siempre lo pongo de ejemplo porque Rey ha ido cambiando su vida. Amén. La vida de Rey, de ser un pleitista, de ser un mal hablado, de ser... Peleonero, pastor. Sí, y todo lo que, todas las cosas malas tenía Rey. Y Dios lo ha ido cambiando. Amén. Él y yo trabajamos juntos y he visto el cambio en Rey. Y eso es maravilloso. Recuerden, si estamos en Cristo, tenemos que morir al pecado. Amén. Dice, porque si fuimos plantados, y esta palabra me gusta, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar un día. Ojalá y estemos aquí cuando Él venga y podemos ver la gloria. Imagínense poder ver. Hay gente que está viendo la venida de Cristo cada vez más cerca. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero hay gente que con toda esta tecnología y este avance de la ciencia dicen, esto está cerca, esto está muy cerca. Y probablemente sí. Tampoco no se asusten y no vayan a hacer locuras. Dicen, no, voy a regalar todo lo que tengo. En la iglesia primitiva, cuando empezaron a hacer eso, ellos pensaron que Cristo iba a venir en su tiempo. Y empezaron a vender y a regalar y vamos a darle. Y algunos cometieron algunos errores. Pero el Señor no retarda su venida, como algunos creen, sino que dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Él tiene paciencia con nosotros. Mi amor, ¿tienes alguna aportación? En el 5, ¿verdad, pastor? La aportación del Sí. 5, mire. Esto quiere decir que el creyente tiene una nueva relación con el pecado. Está muerto al pecado. Amén. Con Cristo estoy justamente crucificado, dice en Gálatas 2:20. En Cristo Jesús hemos muerto al pecado de manera que ya no queremos continuar en el pecado. Pero no solo estamos muertos al pecado, sino que también estamos vivos en Cristo. Amén. Amén. Fíjense el 6, y este capítulo se trata de eso. Tenemos que morir para vivir con Él, ¿sí? Tenemos que morir al pecado, morir al mundo, morir al viejo hombre para vivir con Cristo. Amén, dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿sí? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo les decía, yo cuando pecaba lo disfrutaba y lo platicaba y lo presumía, y eso tiene que ir cambiando en nuestra vida, la manera de hablar, nuestra manera de pensar. Si Él dice que podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlarlo, porque así es el pecado. Primero empieza en nuestra mente y lo vamos haciendo crecer hasta que da luz, ¿sí? Entonces, cuando tengamos ese pensamiento de cualquiera que sea nuestra debilidad, tenemos que alejarnos y quitarlo de nosotros. Yo le decía,
No porque si alguna amiga me invita a un café o me invita a salir, pues al cabo que yo me siento bien, voy a cometer un error, voy a poner en riesgo mi matrimonio, voy a poner en riesgo mi relación con Dios. Entonces, si yo puedo detener eso, lo tengo que detener. Y si le sigo el ritmo, voy a cometer un error. Amén. Tenemos que alejarnos del pecado. ¿Sí se puede o no se puede? Amén, sí se puede. En Cristo, amén. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se acuerdan? Yo les decía, justificar es algo muy grande, no es perdonar. ¿Se das cuenta que tú llegas a la corte, cometiste un delito con el juez y llegas tú a ver si el juez te perdona o ganas el caso, y en lugar de que te castigue te da un regalo? Eso es justificar. No, tú no eres pecador. Cuando lleguemos allá, nosotros vamos a llegar tal vez asustados por lo que hicimos, y el Señor nos va a justificar y nos va a dar un galardón, imagínense, y una vida eterna, que nada más el único Dios que promete vida eterna es Jesucristo. No hay nadie más, no hay ningún ídolo ni ningún otro Dios, porque aparte que no hay, ¿verdad? Pero los que creen que hay otros dioses, nadie promete vida eterna, nada más Él. Amén. ¿Sí? O sea, vida eterna va a haber, ya sea de un lado o de otro. Va a haber un castigo eterno o una vida eterna con Cristo, porque vamos a estar con Él. Y va a ser algo maravilloso, algo que ojos no han visto ni oído escuchado. Aleluya. Es lo que Dios tiene preparado para los que le amamos, hermanos. ¿Sí? Yo sé que, como les digo, cuando estamos en el pecado no nos damos cuenta de lo que es bueno ni lo que es malo. Hasta que no empezamos a leer la Biblia, a estudiar y a buscar del Señor, nos damos cuenta de los errores que estábamos haciendo, de todo el dinero que gastábamos en cosas que no debíamos, ¿sí? De cómo nos la pasábamos mintiendo, chantajeando, robando, y disfrutábamos eso. Y eso es algo que nos va corrompiendo. Yo les digo a mis muchachos, no mientan, porque la gente que miente y miente, vas perdiendo tu conciencia al punto de que empiezas a creerte tus propias mentiras y las defiendes. No, así es. ¿Sí o no? Amén. Hay gente que se cree sus mentiras y las defiende. O sea, es tanta la mentira que vive en nuestra mente y en nuestro corazón que perdemos la conciencia. Pastor, Ajá. el pecado es un amo terrible y encuentra un siervo dispuesto en el cuerpo humano. El cuerpo no es pecaminoso, el cuerpo es neutral. Puede ser controlado tanto por el pecado como por Dios. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, amén, Amén. no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, dice en Romanos 7, Amén. 18. Todos nacemos del pecado y venimos a este mundo y ya somos pecadores. ¿Por qué? Porque es la genética de nuestro padre Adán. Él pecó, y por la desobediencia de uno todos somos condenados, pero por la obediencia del otro, por la obediencia de Cristo, todos somos justificados. ¿Sí? O sea, el Señor es justo, porque yo digo, oye, pues ¿cómo? ¿Yo qué culpa tengo de que Adán pecó y ahora yo voy al castigo eterno? No, tenemos una esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos que hacer, buscarlo a Él. Dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte la muerte no se enseñoreará más de Él. El Señor venció la muerte y no hay nadie que lo haya hecho. Nadie ha vencido la muerte, nada más Él. Y la muerte sigue reinando. Desde que pecó nuestro padre Adán y Eva, la muerte reinó. Después vino la ley y la ley nos hizo ver nuestro pecado. La ley no es mala, porque ahí podemos ver que somos pecadores y podemos refugiarnos en Jesucristo. Amén. Amén.
¿Dónde vamos? Entonces nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Y es bonito leer. Hay gente, hay teólogos que a este le dicen el Evangelio según San Pablo. El Evangelio según San Pablo. Y si lo estudiamos, es el Evangelio que mejor explica por qué somos pecadores y cómo podemos llegar a ser salvos del pecado. Amén. ¿Cómo vamos, mi amor? ¿Todo bien? Bien. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Disculpen que en veces no me paro en las comas, y me como uno que otro punto. Pastor, el pecado quiere ser nuestro amo. Encuentra un apoyo en la vieja naturaleza y a través de ella procura controlar los miembros del cuerpo. Pero en Jesucristo morimos al pecado y la vieja naturaleza fue crucificada, de modo que la vida vieja ha sido hecha ineficaz. Pablo nos describía, como decía, una experiencia, sino declaraba un hecho. Amén. Sí, y la única manera de que podemos ver nuestro pecado es por medio de las Escrituras. Cuando no conocemos la Biblia no sabemos lo que es el pecado y creemos que con una manda, vamos a pagar una manda por fulano o sotano para que Dios me perdone. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos perdone. Nosotros, por nosotros mismos no. Todo tiene que ser por medio de Él. Amén. Porque todo es de Él y para Él. ¿Sí? Todo fue creado para el Señor. Nosotros somos un regalo de Dios para Cristo. ¿Sí? Imagínense, Dios dijo, te voy a regalar a Rolando y a Katy. Así es. Somos un regalo de Dios para Cristo. Amén. Y eso es maravilloso. Y lo único que tenemos que hacer es creer en Él y confesarlo y ir alejándonos del pecado. Amén. Amén. ¿Dónde vamos? ¿El Cristo 11? no solo pagó la pena del pecado, pastor, Ujú. sino que también destruyó el poder del pecado. Amén. Amén, sí. Y dice, así también vosotros, le dice Pablo, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esforcémonos, hermanos, por alejarnos del pecado. O sea, Él sabe la capacidad que nos ha dado y no hay manera que nosotros lleguemos allá y le vamos a decir, no, fíjate que no podía. Si Él venció el pecado, dice, si yo vencí al mundo, ustedes también lo van a vencer en mi nombre. No tenemos excusa. O sea, no porque no sabemos los mandamientos o no conocemos la ley, tenemos excusa. Dice que nacemos con la ley en nuestro corazón. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Los únicos que no saben son los animales, pero nosotros tenemos la ley, nacemos con la ley en nuestro corazón y nacemos con una conciencia que Él nos da y tenemos que seguir esa conciencia. Y eso es lo que les decía, cuando mentimos, cuando robamos, cuando estafamos, cuando hacemos el pecado, nuestra conciencia la vamos destruyendo. ¿Se acuerdan? No sé si vinieron el hermano que nos habló de las drogas, cómo la parte animal va controlando a la parte racional, a nuestra conciencia. Cuando nos metemos tanto al pecado, vamos perdiendo esa sensibilidad que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Considerarse pastor es un asunto de fe que concluye con acción. Es como endorsar un cheque. Si realmente creemos que el dinero está en la cuenta de cheques, lo firmaremos y lo cobraremos, ¿verdad? Considerarse no es reclamar una promesa, sino actuar basándose en un hecho. Dios no nos manda que lleguemos a estar muertos al pecado. Nos dice que ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Exacto. O sea, no nos está diciendo que debemos, ya estamos muertos al pecado. Les digo, un muerto, por más de que le arrimes lo que le gustaba antes, nada. Y así tenemos que estar. Tenemos que esforzarnos por estar muertos al pecado. O sea, ¿qué tanto presupuesto teníamos antes para el pecado? ¿Qué tanto no gastábamos en el pecado? ¿Sí? O sea, era demasiado. Y ahora todo eso lo podemos usar para servirle a Dios. Alguien dijo,
Alguien que vino a Cristo dijo, así como era yo de pecador, así como le echaba ganas al pecado, así le quiero echar ganas a servirle al Señor. Imagínense, es algo bonito, ¿no? O sea, no lo puedo decir de otra manera, pero así como era malo, ahora quiero servirle a Dios. Aleluya. Así como era escandaloso y borracho y parrandero y bailador, ahora quiero hacer todo esto, usar mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos para servirle al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos tenemos maldad en nosotros, ¿eh? Y si vamos a seguir esa maldad que tenemos en nosotros, el pecado va a reinar en nosotros. Nosotros tenemos un nuevo rey y tenemos un nuevo reino y tenemos que seguir ese blanco que es Cristo. Ya no puede reinar ese pecado que reinaba en todos nosotros. No hay nadie que pueda decir que no era pecador. Todos somos pecadores, algunos tal vez más que otros. Alguien puede decir, pues yo no era tan pecador, era más pecador mi compadre. Todos somos pecadores, todos fuimos pecadores y el Señor está trabajando en nuestra vida Y por medio de su somos palabra. pecadores, Amén. pastor. Sí, les decía, todos peleamos, todos nos enojamos, pero tenemos que apurarnos a reconciliarnos, a estar bien con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, tenemos con nuestros hijos. Yo peleo con Orlando bien seguido y luego le hablo, ¿cómo estás, mijo? O sea, Bien, papi. ya nos reconciliamos el otro día, porque somos iguales y chocamos. Entonces, fíjese, dice, y tenemos que ver qué tipos de pecados, porque todos, no, pues vamos, si Dios me perdona, pues vamos a pecar. No, dice en primera de Juan 16 que hay pecados de muerte, ¿sí? Hay pecados de muerte, hay pecados que nos van a llevar a la muerte. ¿Recuerdan a Sansón, la vida de Sansón? Sansón fue un hombre escogido para Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció al pecado. ¿Y qué pasó? Murió muy joven, siendo Dios lo había ungido para ser, para mí, el primer rey de Israel, el hombre más fuerte que ha existido. Él solo en una pelea mató a 1000 enemigos con una quijada de burro. O sea, era un superhombre y aún así decidió servirle al pecado y el pecado se lo llevó. Él, por ejemplo, en Primera de Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen por causa del pecado. Porque si ya conocemos a Dios, si ya conocemos lo que tenemos que hacer y seguimos en el pecado y seguimos en el pecado. Hace poco le decía a un amigo que pues de alguna manera nos quedó mal, ¿verdad? Le digo, Dios no te hizo para andar cargando todo ese montón de mentiras. Y Dios no te hizo para andar con envidias. Dios no te hizo para robar. Dios no te hizo para codiciar. Estás cargando todo eso, te vas a enfermar, hermano. O sea, joven, te vas a enfermar. Y lo miro y está enfermo, mi hermano. Digo, deja eso, suelta eso. O sea, la mentira, o sea, la envidia, lo vuelvo a repetir lo mismo, porque la codicia es pecado. Y cuando estamos codiciando lo que no es de nosotros, nuestros miembros, nuestros órganos no resisten eso. Tarde o temprano vamos a enfermar. Dice Primera de Corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron, ¿sí? Porque sabemos de Dios, conocemos lo que Dios quiere para nosotros y seguimos pecando. Amén. Amén. ¿Tienes algún comentario? En el 13. En el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Si yo antes cantaba corridos y cantaba y tocaba corridos, ahora le canto al Señor, aunque sea medio desentonado, ¿verdad? Pero
le canto al Señor con todo lo que yo puedo. Y quiero que ustedes, ya viéndome ustedes cantar que así desentonado como quiera le echo ganas, ustedes también se animan. Hay muchos de ustedes que los oigo y cantan mejor que yo, ¿eh? Ojalá y un día puedan estar dirigiendo acá arriba, porque ya la voz aguardientosa pues es una consecuencia de lo que viví antes, ¿eh? Quedan consecuencias del pecado, quedan Amén. consecuencias de lo que vivimos. Algunos venimos enfermos del mundo, de todo lo que hicimos, pero gracias a Dios tenemos paz en el Señor y esperanza en Él. Amén. Pastor, Sí. la Biblia nos habla de varias personas que permitieron que Dios tomara sus cuerpos y los usara para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, Dios usó la vara en la mano de Moisés y conquistó Egipto. Amén. Sí, Dios usó la honda en la mano de David para derrotar a los filisteos. amén, Amén. Dios usó la boca y la lengua de los profetas. Amén. amén, Dios usó los dedicados pies de Pablo que lo llevaron de ciudad en ciudad mientras proclamaba el evangelio. Amén. Dios usó los ojos del apóstol Juan. Vieron visiones del futuro. Sus oídos escucharon el mensaje de Dios y sus dedos lo escribieron en un libro que hoy podemos leer. Pero también se puede leer en la Biblia acerca de miembros del cuerpo usados por fines pecaminosos. Amén. sí, Los ojos de David codiciaron a la esposa de su vecino, su mente ideó un plan maligno y su mano firmó una orden cobarde para matar al esposo de la mujer. Al leer el Salmo 51 puedes ver que todo su cuerpo fue afectado por el pecado. Amén. sí. Sus ojos, su mente, sus oídos, su corazón, sus labios y la boca. No nos asombra que David haya orado por una limpieza completa. Amén, pastor. Sí, David murió joven, a los 70 años murió y murió con mucho dolor. Murió, era mucho lo que él sufría. Dice que tenía llagas en la espalda de estar acostado en una cama donde no podía levantarse. No había nada que le quitara sus dolores, ¿sí? Porque el pecado así es, nos corrompe y nos corrompe hasta que nos mata. Lo voy a leer otra vez el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso nosotros alabamos al Señor con las manos, con los pies, con nuestra voz. Usamos nuestros miembros para alabar al Señor. Amén. Háganlo sin miedo, hermanos. No tengan miedo a alabar al Señor. ¿Verdad, don Luis? Vamos a dar un aplauso al Señor. Dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Les decía hace ratito, cuando pecaron nuestros padres, reinó la muerte hasta Moisés y después reinó la ley. Ni una de las dos maneras podíamos ser salvos. Ahora somos salvos por Jesucristo, por aceptar al Señor a nuestro corazón y esforzarnos por seguir sus pisadas. Hay un canto muy bonito que dice: quiero seguir las pisadas del Maestro. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta Pablo. ¿Sí? ¿Pecaremos? De ninguna manera. En ninguna manera, nada. Nada, o sea, es un no rotundo. No se trata de que pues, al cabo no estamos bajo la ley y vamos a pecar. No. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El Señor quiere, dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Esfuércense, perseveren todos los días. Dice que el justo cae 7 veces y las 7 veces se vuelve a levantar. Pues eso es nuestra vida. La vida en Cristo es una vida diferente. Amén. La ilustración del amo y el siervo es obvia, pastor. Aquello a lo que no se someta llegará a ser su amo. Antes de ser salvos éramos esclavos del pecado. Ahora que pertenecemos a Cristo, hemos sido libertados de esa antigua esclavitud y hemos sido hechos siervos de Cristo. Amén. Amén. Obedecer
significa hacer caso. Y siempre es más fácil obedecer el mal. Siempre es más fácil obedecer lo mal. Y si eres esclavo de la obediencia, vas a poder caminar en santidad. ¿Sí? Si te esfuerzas por ser obediente, vas a caminar en santidad. Hay gente que dice, no, yo no le hago caso a nadie, yo sigo lo que yo siento y hago lo que yo quiero. Pues entonces eres esclavo de ti mismo. ¿Sí? Somos esclavos de nosotros mismos. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo, porque muchas veces estamos cuidándonos de los demás y el enemigo somos nosotros mismos. Amén. Amén. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Tenían una doctrina y la conocían y la seguían. Y dice, yo no había puesto atención en esta frase, habéis obedecido de corazón. Y es lo que el Señor quiere, Él quiere nuestro corazón. Amén. Quiere que le demos nuestros sentimientos, porque nosotros usamos siempre los sentimientos para mal. No, aquí me tratan mal en esta iglesia, ya me voy. Aquí no me gustó la comida que hace la hermana, no me saludó fulana, y ahí vamos con esos sentimientos malos. Usemos nuestros sentimientos para bien. No somos perfectos, hermanos, y cuando ponemos la mirada en el hombre, vamos a fallar. Amén. Dice, y libertados, dice el 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Sí podemos. O sea, no es nada que algunos hombres no han logrado. Decía el comentarista, ¿podríamos morir por Cristo nosotros? El Señor le pidió a algunos que murieran por Él. Sí, y está bien, pero a nosotros nos está pidiendo que vivamos para Él. No nos está pidiendo que muéramos por Él, vivamos para Cristo. Sí se puede, sí, y es una vida hermosa. Amén. ¿Cuántos Sí. dicen amén? Amén. Dice, Primero se me hacía aburrida, pastor. sí, ¿verdad? Sí, yo sé. Al principio Katy como que no quería, pero el Señor ha estado trabajando en su vida, Es lo mejor, pastor. ¿verdad? Es lo mejor. Mucho gozo, mucha paz. Gloria a Dios. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como ¿cómo dice? Así para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación, perseverar vuestros miembros para servir a la justicia. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Nuestros miembros son nuestras manos, nuestros pies, Alabar. ¿sí? Vamos a servirle al Señor, ¿sí? Con nuestros ojos, con nuestros oídos. Porque cuando menos esperamos ya no estamos aquí, ¿eh? La vida es bien corta. No la vemos cuando estamos jóvenes, pero la vida es corta. No falta que nos vayamos. Ahora, ¿quién murió hoy? Bueno, hoy murió un artista muy famoso, no me acuerdo cómo se llama. ¿Verdad? 62 años. 65 años. Muy joven. Uno que la hizo de Batman también. O sea, muy joven. Les digo siempre, si no leen la Biblia, pues miren películas, hermanos. No se crean. Entonces, no se crean, es una broma. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Amén. Pastor, la persona no, perdón. ¿Me la lees esa? Porque no la estoy leyendo bien. El 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pastor, la persona no salva es libre acerca de la justicia, pero el pecado que le domina le esclaviza de tal manera que cada vez le es más difícil hacer lo bueno. Amén. Tenemos un ejemplo de este en el hijo pródigo, que está en Lucas 15, sí. del 11 al 24.
Cuando estaba en el hogar deseaba ser libre, así que dejó el hogar para encontrarse a sí mismo y gozarse. Pero su rebelión solo lo hundió más en la esclavitud. Era esclavo de malos deseos, luego era esclavo de malas obras y al fin literalmente llegó a ser un esclavo cuando empezó a apacentar cerdos. Fue solo cuando regresó al hogar y se presentó a su padre que encontró la verdad, la verdadera libertad. Amén. El 21 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. ¿Sí? De todo lo que hacíamos antes, de todas las cosas malas que hacíamos antes, que al final de cuentas es muerte, como le pasó a Sansón, como le pasó a muchos de los mismos hombres de Dios. No estamos hablando de la gente del mundo, de los hombres de Dios que cometieron errores, que pecamos deliberadamente. Ya no nos importa que el Señor nos está viendo, que nos está escuchando. Amén. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Acuérdense, o sea, vida eterna sí vamos a tener, pero ¿dónde la vamos a tener? ¿Sí? Cristo nos ofrece una vida eterna con Él. Y eso es lo que queremos. Imagínense estar al lado del Creador, del que hizo todas las cosas. Qué maravilla, ¿no? Katy, cuando la llevaba a ver a Luis Miguel, Katy se deshacía viendo a Luis Miguel. Imagínense ver a Cristo, ¿verdad, mi amor? Ya olvidó todo eso, ¿eh? Ya Katy ya olvidó todo eso. Vuelvo a lo mismo. Morir para vivir. Tenemos que morir al pecado. Y si el Señor dice que podemos, podemos. Amén, sí. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Y ahí va, cierra con el 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que el Señor nos ofrece, vida eterna en Cristo. Y aquí estamos, y estamos haciendo eso, buscando cómo agradarle al Señor de una manera o de otra. Amén. Pastor, aquel que sirve a un amo puede esperar recibir salario. El pecado paga con la muerte. Dios también paga con santidad y vida eterna. En la vida anterior llevábamos fruto del cual nos avergonzábamos. En la nueva vida en Cristo producimos fruto que glorifica a Dios y trae gozo a nuestras vidas. Amén. Conclusión, pastor. Amén. Ya para terminar, si éramos lujuriosos, tenemos que dejar la lujuria. ¿Sí? Si éramos ladrones, dice, si el que hurtaba, no hurte más. No puedes decir que eres cristiano y estar hurtando, robando. ¿Sí? El que era ladrón, deje de ser ladrón. El que por naturaleza era malo, peleaba, insultaba, dejemos la maldad. ¿Se puede o no se puede? Amén. Bueno, sí se puede, pastor. Este es el capítulo 6 de Romano, un gran capítulo, es una gran carta, estúdienla. Yo creo que esta vez la entendí un poco más, la vamos a tener que seguir leyendo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. No sé.